Abramos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 24. Recuerde que yo estoy utilizando la traducción de la Biblia NBI, es decir, la nueva versión internacional. Y leo de Génesis 24, versículo 54 en adelante. Más tarde, él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron allí la noche. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el criado de Abraham dijo: déjenme ir a la casa de mi amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca le respondieron: que se quede la joven con nosotros unos 10 días y luego podrás irte. No me detengan, repuso el criado. El Señor ha prosperado mi viaje, así que déjenme ir a la casa de mi amo. Llamemos a la joven a ver qué piensa ella, respondieron. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes, y bendijeron a Rebeca con estas palabras: hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de sus enemigos. Luego Rebeca y sus criadas se prepararon, montaron en los camellos y siguieron al criado de Abraham. Así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de allí. Ahora bien, Isaac había vuelto del pozo de Lahai Roí, porque vivía en la región del Negev. Una tarde salió a dar un paseo por el campo. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac, se bajó del camello y le preguntó al criado: ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo, contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Hermanos, con la ayuda de Dios vamos ahora a completar el estudio de este capítulo 24 de Génesis, donde se nos narra la manera como el criado de Abraham logró encontrar una esposa para el hijo de Abraham, quien era Isaac, quien para esa época contaba ya con 40 años de edad. El criado realmente tenía prisa por hacer y cumplir pronto la misión que le había encomendado su amo Abraham. Y realmente Dios le había favorecido en todo, de tal manera que el mismo día que él llega a Harán, que es donde vivía la familia de Abraham, el mismo día llegando conoce a Rebeca, y ese mismo día por la noche, para cenar, ya él había recibido la aceptación de la familia de Rebeca
para que ella pudiera ir y casarse con Isaac. Durmieron esa noche y al día siguiente él se prepara para salir de regreso. En otras palabras, el criado y sus acompañantes solamente habían estado allí menos de 24 horas y ya él quería emprender el camino de regreso. Por eso es que leímos en el versículo 54 que al amanecer, al levantarse, el criado dijo: déjenme ir a la casa de mi amo. Pero en el versículo 55 encontramos que el hermano, que era Labán, y la madre de Rebeca le dijeron que se quede la joven con nosotros unos 10 días y luego podrás irte. Note que la petición que hacía la familia de Rebeca era totalmente razonable. ¿Por qué razón? Primero, porque ellos no sabían mayor cosa de este hombre que decía ser criado de Abraham. O sea, se veía sincero, se veía honesto, pero ¿y qué tal si todo era una mentira? Mejor que Rebeca se quedara por 10 días y así conocer un poco más a este hombre. En segundo lugar, Rebeca se iba a ir a una distancia entre 800 a 1000 kilómetros lejos de donde vivían. Entonces, probablemente, ellos decían, quizás nunca volveremos a ver a Rebeca. Y efectivamente así fue. Nunca volvieron a verla. Conocieron a uno de los hijos de Rebeca que habría de llegar años después, que es Jacob, pero a Rebeca nunca más la volvieron a ver. Pero había otro elemento más: ¿cómo explicarle a los vecinos la desaparición de Rebeca? Era mejor tener al menos 10 días para contarle a los vecinos, quizás incluso para hacer una fiesta de bodas, aunque la boda no iba a ser ahí, pero con eso los vecinos iban a saber que Rebeca iba al extranjero, a otro lugar, a casarse con alguien que en realidad no lo conocía a ella, no lo conocía su padre, no lo conocía su madre, no lo conocía su hermano. Entonces, parecía extraño, ¿no? Pero más extraño sería que de repente, bueno, y Rebeca, sí, ella se fue. ¿Qué? ¿Y a dónde se fue? ¿A otro país? ¿A dónde? Pues no conocemos. ¿Y eso? ¿Y a qué se fue? A casarse. A casarse. ¿Y con quién? Pues con alguien que es medio pariente nuestro. Pero ustedes lo conocen. No, nunca lo hemos visto. ¿Entiende? Todo era muy raro. Era razonable la petición de ellos. Pero oiga la respuesta del criado en el versículo 56. No me detengan, repuso el criado. El Señor ha prosperado mi viaje, así que déjenme ir a la casa de mi amo. Era evidente que la mano de Dios había estado en todo ese proceso, y eso lo estudiamos la semana pasada, que hasta el mismo Betuel, el padre de Rebeca, y el mismo Labán, hermano de Rebeca, ellos mismos dijeron: las cosas se han dado de tal manera que no tenemos ninguna duda que esto no es ninguna casualidad. El Señor está de por medio, por lo tanto, no podemos decir ni sí ni no, que se haga la voluntad del Señor. Era evidente que Dios se había estado moviendo en esto. Entonces, el criado dice: si el Señor ha prosperado mi viaje hasta este momento, por favor, no me detengan ustedes. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando Dios se está moviendo, hermanos, no hay que detenerse. Hay que seguir actuando, hay que seguir trabajando.
Porque si uno espera, quizás esos 10 días, el momento de Dios pasa. ¿Sabe? Esto es algo así como lo que relata el Evangelio de Juan, de aquel estanque en la época del Señor Jesús, cuando dice que un ángel descendía y removía las aguas, y el enfermo que primero entrara en el estanque, después que el ángel había removido las aguas, quedaba sano sin importar cuál fuera la enfermedad que tenía. Pero ahí era cosa, hermano, de moverse. Pero moverse ¿cuándo? Cuando Dios estaba moviendo, cuando Dios enviaba a su ángel para remover las aguas. Entonces, cuando Dios remueve las aguas, hermano, no se duerma. Ahí no es tiempo de ponerse a pensar. Corra y entre en el estanque para que reciba el favor de Dios. Lo mismo estaba sucediendo aquí. Dios había revuelto las aguas. Dios había preparado todas las cosas. Y entonces dice el criado: por favor, no me detengan. Pero note el respeto, porque él no dice: yo me la llevo porque me la llevo. No, él respeta. Y él dice: déjenme ir. Aunque él no es criado de ellos, es criado de Abraham, pero él está pidiendo con mucho respeto: déjenme ir. Y luego: no me detengan. O sea que si ellos se hubieran puesto tercos y hubieran dicho no, ¿y qué le quedaba? Esperar. Pero la enseñanza, repito, es que cuando Dios se está moviendo, hermano, ahí es de correr, ahí es de aprovechar, ahí es de moverse, porque es el tiempo de Dios, es el momento. Uno tiene que moverse con Dios, y Dios se estaba moviendo. Y eso es lo que el criado quería, que si Dios iba a 80 kilómetros por hora, él quería ir a 80 por hora. La familia quería que fueran a 10 por hora. Dijo: no, por favor, que Dios está llevando esto de una manera diferente. Hermano, si en cuestión de unas horas le había dado todo aquello por lo cual él había llegado. Entonces, de igual manera, cuando Dios se esté moviendo en medio nuestro, no lo pensemos dos veces. Es la hora de actuar, es la hora de movernos. No es la hora de quedarse viendo las caras, no es la hora de quedarse pensando: bueno, colaboro o no colaboro, me meto o no me meto. Mire, métase antes que vaya a pasar el momento de Dios. Amén. Ellos no sabían qué hacer. Entonces dice el versículo 57: llamemos a la joven. Y otra vez, ahí en el hebreo, la palabra joven significa jovencita, o sea, adolescente. Era una adolescente, Rebeca. Llamemos a la joven a ver qué piensa ella. Versículo 58. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres irte con este hombre? Ahí hay un principio, bueno, otro principio de todos los que hemos mencionado, acerca del tema del noviazgo y del matrimonio. En nuestro contexto cultural, no sé por qué, pero las hermanas tienen la idea que tienen que aceptar cualquier propuesta de noviazgo o de matrimonio que les hagan. Creen que no pueden decir no. Y entonces, aunque quizás sea la persona que le digo que quizás ellas no han soñado, pero dicen: bueno, como él es el que me está pretendiendo y es un buen hermano, no es lo que yo quería, pero como él me está pidiendo, está bien. Y siempre dicen sí por sí mismas. Aparte que muchas veces la familia toma la decisión por ellas. Y la mamá le dice: mira que ese muchacho te conviene. Y entonces está la presión. Mira que yo veo que tal hermano te muestra un interés. Corresponderle. Entonces, otros están decidiendo. A veces aquí mismo dentro de la iglesia llega una hermanita bien intencionada, ¿verdad?
Llega la diaconisa y dice, miren, hermanita, usted quedaría bien con fulano. Y ya están armando. Pero lo que le digo es que las hermanas, o sea, hay excepciones y gracias a Dios por las excepciones. Pero normalmente la hermana tiene la idea que tiene que aceptar lo que sea. Porque le meten la idea, si es que mire, después de a lo mejor usted ya no tiene otra oportunidad. Y yo he oído gente que incluso le dicen, la oportunidad una vez llama a la puerta. Y si usted no le abre, la puede perder. Pero yo le digo, detrás de ese vendrá otro y otro y otro y otro y otro. El punto es que usted sepa decidir de acuerdo a su criterio. Porque esto es lo que aquí rigió. La familia decía que no se vaya. El criado decía que se vaya ya. Entonces dijeron, bueno, aquí nosotros nos estamos discutiendo y a ella ni le hemos preguntado. Vamos y preguntémosle. Y van y le preguntan, ¿quieres irte con este hombre? Le están dejando la decisión a ella. Y así tiene que ser, porque es ella la que se va a casar. Eso es como la gente que a veces le dice a las parejas, bueno, ¿y usted? Si no tienen hijos, le dice, bueno, ¿y cuándo van a tener hijos? Que usted lo va a mantener y usted le va a comprar los pañales y todo eso. Y si solo tienen uno, le dice, ay, ¿por qué tan poquito, tan egoísta? ¿Por qué no tienen otro? Ajá, entonces usted se va a encargar de los gastos, del hospital, de las medicinas. Entonces, siempre, hermano, hay 1000 opiniones, pero lo que importa es que nosotros tengamos nuestras propias decisiones. Y yo creo que es bien importante escuchar qué es lo que la joven tiene que decir. Porque el problema es, y tal vez usted se ha enterado, que a veces todo va caminando ya para la boda. Mire, le voy a contar, este caso es real. Es real. Porque yo era quien estaba oficiando la boda. Y eran unos hermanos jóvenes, solteros ambos, que se iban a casar. Recibieron la consejería y todo, pero en la consejería no salió nada. Y llegó el día de la boda y el novio estaba vestido de novio y yo ya estaba preparado para oficiar la boda, pero como siempre usted sabe que la costumbre es que la novia está por allá escondida en algún lugar, ¿no? Y sí, y hasta que se dice, vamos a ponernos de pie para presenciar la entrada de la novia, hasta entonces entra. Entonces, en ese momento ya el culto había comenzado, imagínense, el culto de la boda. Y la hermana estaba ahí escondida, esperando que llegara el momento. Pero otra hermana mayor y una hermana antigua de la iglesia estaba ayudándola, solo estaban las dos, y la estaba ayudando con cuestiones de, no sé, el velo, el ramo, en algo le estaba ayudando. Pero la cosa es que mientras la hermana mayor la estaba ayudando, viene la joven, la que se iba a casar, y le dice a ella, fíjese que yo realmente no estoy segura si me tengo que casar o no. Y la hermana se asustó. ¿Cómo? Le dice. Dice que fíjese que la verdad es que yo no sé si verdaderamente quiero a este hermano. Ya estaban casados por lo civil. Y ya estaba toda la familia allí, los invitados. Yo ya estaba con el novio al frente esperando a la entrada de la novia. Yo no sabía lo que estaba pasando allá. Y la hermana asustada. ¿Qué? Le dice. Entonces, usted no lo ama. Y si es que no sé. Pero hermana, le dice, cuando uno ama a alguien, lo sabe. Y usted me dice que no sabe, entonces quizás no lo ama. Pues quizás no, le dice. ¿Y cómo es eso? Le dice. Si es que lo que sucede, le dice, es que yo tengo interés en otro hermano. Y entonces la hermana no tuvo más que decirle, mira hermana, oye, ya no es el momento. Usted ya se casó con él, ya está casada por lo civil, acuérdese. Esto solo es una presentación. Entonces,
Adelante, usted hoy ya no tiene opción, tiene que seguir adelante. Pídale a Dios que le enseñe a amar a este hombre. Y se realiza. Bueno, todo fue normal. Le digo, yo oficié la boda, todo normal. Yo le dije, ¿desea usted recibir a este hombre como su esposo? Amén, dijo ella. Y promete delante de Dios y la iglesia que es testigo el estar sujeta a él, así como la iglesia lo está a Cristo. Amén, dijo él. Vaya, entonces oramos por ellos y dijimos, bueno, marido y mujer, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Amén. Y terminó, y de ahí nos fuimos a la fiesta a comer. Pero yo no sabía nada. Y pasaron, hermano, un poco más de un año. Y ellos casados. No, en ese momento no estoy seguro si ya había nacido su primer hijo. En ese momento, no recuerdo. Pero por esa época, la hermana, que por cierto, como es de las antiguas, ella tiene una gran confianza en mí y yo en ella. Entonces un día, no sé, le dio a ella y me dijo, hermano, fíjese, le quiero decir algo que yo no le he dicho a nadie, porque es una cosa muy delicada, pero yo creo que usted lo tiene que saber. Y me dijo eso que le acabo de contar. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí, hermano? Que ella no había decidido. Yo no conozco los detalles de cómo fue el noviazgo de ellos. Sí sé que la hermana provenía de un hogar destruido y quizás eso fue un elemento que la impulsó a ver el matrimonio como una tabla salvavidas para salir de la situación que ella vivía en su, no puedo decir hogar porque realmente no vivía con sus padres, sino que vivía con unos familiares, pero que la tenían prácticamente como sirvienta de la casa. Entonces, quizás eso fue un elemento, ¿no? O sea, yo por respeto nunca he hablado ni con él ni con ella, ¿no? Por respeto a la hermana que me lo dijo, porque me lo dijo muy en confianza, ¿no? Entonces, claro, ellos no son de esta iglesia, por eso es que lo estoy diciendo acá, ¿no? Sí, son de otra iglesia, porque si no, ya usted estará ahí viendo, ajá. No, pero realmente yo aquí he casado, si no hago mal el cálculo, 2 parejas nada más, porque no me envió el Señor a casar, sino que a predicar el evangelio. Pero no fue acá. Pero ese es el punto. No le preguntan. ¿Quieres ir y casarte? ¿Quieres jugarte esto? De ir a casarte con un desconocido. Y ella dice, sí. Ahora, si uno se pregunta, ¿de dónde sacó ese sí? Rebeca. Claro, tendríamos que hacerle una entrevista para saber por qué. Pero uno puede suponer. Rebeca, al igual que su familia, sabía que todo lo que había sucedido no eran casualidades. Así como la familia dijo, esto es de Dios, ella también tenía una convicción que aquello era de Dios. Y dijo, sí. Es decir, Rebeca también era una mujer de fe, porque se estaba basando simplemente en todo lo que Dios había dicho. Pero eso es lo importante, ella dijo lo que quería. Entonces, hermanas, no dejen que las casen con el gordo que ustedes no quieren casarse, ¿no? Sino que ustedes tienen derecho a decir sí o no. A veces les quieren endosar un viejo, uno de 62 años les quieren endosar, y la hermana tiene 20. El abuelo puede ser de ella, ¿verdad? Entonces, usted tiene derecho a decir no. Sí que se va a enojar mi papá, que se enoje, pero no es él el que va a estar amarrado toda la vida con el abuelo. Es a usted al que le va a tocar. El respeto a la opinión de la novia. Versículo 59. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza. Es decir, Rebeca tenía una nodriza que se llamaba Débora. Ahora usted me dirá, ¿cómo sabe que se llamaba Débora? Porque, bueno, primero, una nodriza era aquella mujer
que le daba el pecho. En este caso, amamantó a Rebeca, aunque ella no era la madre. Algún problema tuvo la madre de Rebeca, pero la cosa es que cuando nace la niña Rebeca, no pudo amamantarla, ella no tenía leche. Y como en esa época no vendían leche en polvo, ¿no? La leche en polvo se comercializó, o ¿cómo le diría? Se inventó, se descubrió en 1945, hace poco realmente. Pero antes de eso no había. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban a otra mujer y hallaron a esta señora llamada Débora, que es la que la amamantó. Y entonces luego se convirtió en lo que nosotros le llamamos una nana. Era la nana de Rebeca. Pero luego ella también será la nana de los hijos de Rebeca, que son Jacob y Esaú. Y luego será la nana de algunos de los hijos de Jacob, porque recuerda que Jacob tuvo 13 hijos, 12 varones y una niña. Entonces, es la nodriza de Rebeca y la nana de 3 generaciones. Entonces, creo que es por el capítulo 35, donde se dice que muere Débora, dice, la nodriza de Rebeca. Y entonces viene Jacob y la entierra en una tumba al lado de la tumba de su familia. Porque ya Jacob la veía como una familia. Porque Jacob la conoció desde que nació. Y Jacob sabía que Débora ya estaba ahí cuando su mamá nació. Ella fue quien la amamantó. Entonces, la quería tanto, era su nana. Entonces dijeron, para que no vaya sola la niña, que se lleve a su nodriza. Y se lleva algunas criadas también. Versículo 60. Y bendijeron, aquí está la despedida ya. Y bendijeron a Rebeca con estas palabras: hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de tus enemigos. Pero eso que está diciendo la familia de Rebeca eran deseos puramente humanos. Claro, usted puede ver que hay una relación entre las promesas dadas a Abraham y lo que ellos le están diciendo aquí. Pero este era un deseo puramente humano. Pero la promesa de Dios iba muchísimo más allá que ese deseo de su familia. Y ahí donde se cumple la palabra que dice que Dios da más abundantemente de lo que creemos o esperamos. Y eso ocurrió con Rebeca. 61. Rebeca y sus criadas se prepararon, montaron en los camellos y siguieron al criado de Abraham. Así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de allí. Los camellos en un día suelen caminar 40 kilómetros. Pero si el que los va montando se los exige, pueden hacer el doble, hasta 80 kilómetros y hasta 90, pero eso los deja exhaustos. De lo más probable es que caminaban lo más que un camello podía dar en un día, 40 kilómetros. Entonces, ¿qué significa eso? Que el camino de regreso de Harán hasta la tierra prometida duró un poquito menos de un mes. Pero lo mismo duró el camino de ida del criado. Es decir, que el criado estaba haciendo un viaje de ida y vuelta de casi 2 meses y solamente había descansado menos de 24 horas. O sea, más fue el viaje que encontrar a la novia. Pero esa era la providencia de Dios. Ahora dice el versículo 62. Ahora bien, Isaac había vuelto del pozo de la Jai-Roí. La Jai-Roí es otro nombre que se le da a Beerseba, que usted recordará, significa el pozo del viviente que me ve, que es donde Agar, que era una especie de madrastra de Isaac, había tenido aquel encuentro en su soledad con el ángel del Señor. Entonces quizás por eso Isaac era solo, tenía 40 años de edad, no estaba casado, no tenía hijos, entonces vivía solo. Entonces él dijo, voy a ir a instalarme allí al pozo del viviente que me ve, donde Dios se manifestó
a Agar en su soledad, a lo mejor Dios se manifiesta a mí en mi soledad. Y se va ahí. Y oiga esto, la parte final del versículo 62. Dice, porque vivía en la región del Negev, o sea, cerca del desierto al sur de Israel. Aquí le voy a hacer una pregunta quizás un poco difícil. ¿Se recuerda de dónde fue que el criado salió para ir a buscar? No se vale ver a la Biblia porque ahí está en el mismo capítulo, ¿verdad? Pero no se vale ver, pero ¿de dónde salió el criado para ir a buscar a la novia? O sea, ¿dónde estaba Abraham cuando juramenta al criado y le dice, voy a buscarle una novia? Nadie lo recuerda. Bueno, están perdonados porque le dije es una pregunta difícil realmente. Pero salió de Hebrón. Salió de Hebrón. Es decir, Abraham vivía en Hebrón. Pero ¿dónde dice que está Isaac? En el Negev, en la región de Beerseba, o la Jai Roí, como se dice acá. ¿Qué significa eso? Que Isaac ya no vivía con Abraham. Por eso es que Abraham ya no aparece. Y en el siguiente capítulo vamos a encontrarnos con la muerte de Abraham. Es decir, a partir de aquí Isaac es el personaje. Ya Abraham ya no. Porque Isaac ya no vive con Abraham. Ahora la pregunta es, ¿por qué Isaac ya no vivía con su papá? ¿Sabe por qué? Porque Isaac era un hombre de fe. Y él sabía que el viaje del criado, con la ayuda de Dios, iba a tener éxito. Y él decía, él volverá y me traerá a mi esposa. Entonces cuando mi esposa venga, yo tengo que estar preparado. No puedo estar en casa de papi para entonces. Tengo que comenzar a preparar las condiciones para formar mi hogar. Y se va de Hebrón al sur, al Negev. Y el criado por eso es que ni pasa por donde Abraham, se va directo a donde Isaac estaba. ¿Pero qué significa eso? Que Isaac ya tenía un lugar donde vivir. Ya tenía preparada la tienda, la carpa, como dice esta versión, donde iba a recibir a su esposa. Ya tenía su ganado, el hogar estaba listo. Ahí tenemos otro principio más. Y es que si uno está pensando en un noviazgo y más en un matrimonio, uno debe comenzar a prepararse. Porque el problema es que hay personas que se casan y cuando se casan y termina la recepción, no saben a dónde ir. No tienen a dónde ir. Él no ha preparado nada, ella no ha preparado nada. Entonces tienen que ir a casa de uno de los padres. Y ese es un problema. Aparte que es contrario a la voluntad de Dios. Porque el Señor dice, dejará padre y madre y se unirá con su mujer. Entonces, como Isaac sabía que se iba a casar, dejó a su padre. A su madre ya no, porque ya había muerto, ¿no? Sara ya había muerto, ya estudiamos eso. Pero deja a su padre y se va y prepara. Y tenía todo listo. Así deben ser los matrimonios. A veces, siendo novios, se ponen de acuerdo y comienzan a decir, bueno, saquemos una casita, y la sacan. Compremos el juego de muebles y lo sacan. Compremos el comedor y lo compran. Compremos una cocina y la compran. Claro, eso significa prepararse, tal vez por 2, 3 años, qué sé yo. Pero como algunos jóvenes llevan una carrera, hermano, que quieren pero ya, y quieren que el pastor les diga pero ya, que se casan, ¿no? Y se casan y no tienen nada preparado. El Señor proveerá, dice. Pero lo que la Biblia dice que el Señor proveerá es cordero. No dice que va a proveer casa a un haragán que no ha planificado nada, ¿no? Entonces, ese es otro principio, hermano. Si la persona está pensando en casarse, entonces tiene que comenzar a preparar las condiciones. E Isaac estaba listo para recibir a su esposa. Como le digo, era parte de prudencia, sabiduría, planificación, pero también de fe. Porque él sabía que el criado, Dios lo iba a bendecir y le iba a traer una esposa. Él no se puso a pensar, ¿y si no me gusta? ¿Y si es fea? No, él estaba seguro que Dios iba a hacer las cosas como Él las hace, bien hechas.
63. Una tarde salió a dar un paseo. Así dice aquí la NBI, salió a dar un paseo. La Reina Valera dice a meditar. Lo que sucede es que la palabra hebrea que ahí se utiliza es la única vez que aparece en toda la Biblia. Y es una palabra difícil de traducir. Cuando aquí dice que salió a dar un paseo, sí, salió a dar un paseo, pero no era simplemente ir a caminar, sino que era un paseo de contemplación, de reflexión o de meditación, como dice la Reina Valera. Aunque meditación se menciona varias veces en la Biblia, pero siempre es otra palabra, nunca la palabra que se utiliza aquí, que le digo es la única vez que aparece en la Biblia. Y por eso es que es difícil traducirla. Ahora, ¿pero qué nos dice eso? Nos habla del carácter de Isaac. Isaac era un hombre tranquilo, pacífico, como lo vamos a ver, reflexivo, todo lo contrario de lo que era Rebeca. Porque Rebeca, hermano, era que sacó 100 litros de agua para cada uno de los 10 camellos que el hombre llevaba. Ella, hermano, era una chispa que se movía así. En cambio, Isaac era el que se quedaba viendo las nubes y pensando, aquí estuvo Agar y aquí en este pozo se le apareció el Señor, el viviente que me ve. O sea que Él está vivo y Él ve, entonces me está viendo. Eso era Isaac, un hombre muy reflexivo. Pero eso es así. ¿Sabe qué es lo que nos atrae de las otras personas? Que son diferentes a nosotros. Por eso es que alguien tranquilo como Isaac se casa con una mujer tan activa como Rebeca, porque son diferentes. Pero si fueran iguales, hermano, o sea, yo no digo que no funcione ese matrimonio, pero a lo mejor ni se van a gustar, porque lo que nos gusta de otra persona es cuánto se diferencia de nosotros. Y mientras más diferente es, más atracción sentimos. Por eso es que hay así parejas mero disparejas, ¿verdad? Que él es bien callado y ella es una cotorra que no para de hablar, ¿no? A veces es lo inverso. Él es un loro que ¿quién lo para de hablar? Y ella, pero eso es lo que les atrae, las diferencias que se tienen. Entonces Isaac ve que vienen los camellos. 64, también Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac se bajó del camello. Eso era una muestra de cortesía, porque era educación, que no podía usted saludar a una persona estando en un camello o en un caballo. La cortesía decía que había que bajarse, entonces ella se baja. Entonces Rebeca continúa manifestando las virtudes que el criado le vio allá junto al pozo. Y le preguntó al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Y el criado le contesta, "Tananana. Ese es mi amo", le dice. Entonces dice, ella tomó el velo y se cubrió. Es decir, era un velo que les cubría hasta acá. ¿Pero por qué se cubría? Porque en la época era símbolo de modestia y de sumisión, de respeto. Entonces note, modestia significa que ella no era una persona extravagante o que quería impresionar con su exterioridad. Al contrario, la oculta con su velo y solamente se lo podía quitar a petición, en este caso de Isaac, que era el novio con el cual pronto se va a casar. Ahí tenemos otro principio, y es que lo que le atrajo a Isaac de Rebeca fue su personalidad, no la apariencia de ella, porque se la cubrió con el velo. Entonces, cometen un error aquellas jóvenes que para atraer a un muchacho usan blusas pero bien escotadas. Dice, una falda rajadita, dice, pero el problema es que la rajadura es hasta aquí, ¿no? Y lo peor que doblan la pierna cabal ahí donde. Pero entonces, ¿qué sucede? No están mostrando modestia. Hay hombres que pueden pensar, esta es una loca, que le vaya bien.
Eso es lo que va a pensar un cristiano. Ahora, un carnal va a decir, ¿qué cuerpo? Y se va a casar con ella. Y después se quejan, fíjese que a mí me toma como que si fuera un objeto. Si así se presentó, si ese fue el atractivo que mostró. Pero cuando hay modestia, entonces el hombre lo que se fija es en la persona, en el carácter. Y entonces primero el criado habla con él y le cuenta todo lo que Dios había hecho. Entonces Isaac entiende que eso era Dios, era la voluntad de Dios. Y fue un amor a primera vista. Se enamoró inmediatamente. Luego Isaac, dice, llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre. O sea, él tenía ya todo preparado. La lleva y luego dice, y la tomó por esposa. Eso significa, se casaron. Isaac amó a Rebeca. E indudablemente Rebeca a Isaac, ¿no? Y así se consoló de la muerte de su madre. Llegaron finalmente al matrimonio y ahí termina la historia del noviazgo. Pero ahora va a comenzar la historia del matrimonio. Y vamos a ver que aunque todo fue hecho conforme a la voluntad de Dios y ambos tenían cualidades excepcionales, veremos cómo cometen errores en su trato entre sí como esposos. Y luego veremos cómo cometen errores en la educación de sus hijos, que es Jacob y Esaú. Errores tan fuertes que Esaú quería matar a Jacob. Y Jacob tiene que huir. Su mamá Rebeca lo manda a casa de sus familiares. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Que no porque un noviazgo se haga ordenadamente y siguiendo la voluntad de Dios, eso no significa, vaya, como nos casamos e hicimos todo de acuerdo a la voluntad de Dios, de aquí en adelante todo nos va a salir bien. No, Señor. Porque hay mucha gente que se ha casado bajo esas condiciones y terminan en fracaso. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una empresa que nunca termina. Nunca termina. Siempre hay que estar invirtiendo esfuerzo, tiempo, dinero en cultivar el matrimonio. Entonces, como le digo, es excepcional, sorprendente, milagroso, puede usted decir, cómo se concertó el matrimonio de Isaac y Rebeca. Lo es. Pero, como le digo, en la medida que vayamos avanzando en el estudio de Génesis, vamos a ver cómo ellos cometieron errores. Entonces, el matrimonio, el noviazgo y el matrimonio es un paso importante, muy importante. Pero luego lo que sigue después del día de la boda es también importante. Y por eso no hay que dormirse en los laureles. Amén. Bueno, oremos entonces, cerremos nuestros ojos, hermano.